Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal están? El día de hoy vamos a abordar tres preceptos fundamentales en un contexto de derecho romano, el cual es cosa, derecho real y usu capio. Como nosotros bien sabemos, estos preceptos los podemos encontrar hoy en día en nuestros marcos normativos en la parte objetiva en la materia civil en cada una de nuestras entidades federativas. Sin embargo, y empecemos con el concepto de cosa, en la antigua Roma, la cosa era definida como todo aquello que le pertenecía a una persona para su uso o comodidad, ya sea cosa divina, cosa humana, pública, privada, corpórea o incorpórea. Vamos a desmenuzar cada uno de esos elementos que nos proporciona esta definición de la antigua Roma de lo que era la cosa. Empecemos con las cosas divinas. Estas eran cosas sagradas, santas o divinas. Contrario sensu las cosas humanas. Estas eran cosas comunes que se podrían encontrar alrededor la naturaleza de los ciudadanos romanos. Las cosas públicas que le pertenecían al Estado, las cosas privadas, que estas eran las cosas que le pertenecía a un ciudadano romano, que recaía el derecho directamente sobre la cosa. Algo muy interesante es que en la antigua Roma, las personas que no eran considerados ciudadanos romanos eran considerados cosa. Hay tres elementos fundamentales para que un ciudadano romano sea libre, sea considerado una persona de la antigua Roma, el cual es status civitatis, el cual dice que tiene que ser un ciudadano romano, status libertatis, haber nacido o haber adquirido la libertad, y un status familiar, el cual nos menciona que debe de ser una persona con un núcleo familiar. Y las cosas de la universidad, estas eran cosas que le pertenecían a las ciudades o al gremio. Bien, pasemos así a las cosas corpóreas e incorpóreas. Hoy en día, como sabemos, estas cosas corpóreas se les denomina bienes tangibles y las cosas incorpóreas como bienes intangibles. Por una parte están los bienes, las cosas que tienen una forma física, una forma corpórea, y contrario sensu es una cosa que carece de una forma física, una forma corpórea. Los romanos, para hacer esta distinción entre las cosas corpóreas e incorpóreas, corpóreas como el ius in re y las cosas incorpóreas como el ius ad rem. El ius ad rem, traducido al literal como el derecho real, era todo aquel derecho que recaía directamente sobre la cosa. Si nos vamos al artículo 5.1 del Código Civil del Estado de México, nos podemos observar que el concepto de bien define como la cosa que es susceptible de apropiación y que no está fuera del comercio. Podemos observar cómo ya en la antigua Roma hacían esta distinción entre las cosas que sí podían ser susceptibles de adquirir la propiedad y qué cosas no. Como por ejemplo, las cosas en la antigua Roma que le pertenecían al derecho público no eran susceptibles de apropiación. ¿Y qué cosas están fuera del comercio en la actualidad? Las cosas que son de propiedad pública. Bien, contrario sensus encontramos al ius ad rem, el cual nos dice que es todo aquel derecho que va dirigido hacia una cosa pero que no produce efectos jurídicos de manera inmediata. Esto desprende desde el derecho personal y derecho real. Pongamos un ejemplo para que sea más entendible, más inteligible. La usucapion es el ius ad rem, es la acción hacia la cosa que, si bien no produce efectos jurídicos de manera inmediata, va dirigido al ius id re, hacia el derecho real para adquirir la propiedad de la cosa. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es la usucapion. Ya hemos ido desmenuzando lo que es el derecho real y lo que es la cosa, así como cada uno de sus elementos, y que eran considerados cosas y eran susceptibles de apropiación, así como la división que hacían los romanos. Ahora pasemos con la usucapion. Esta institución fue creada en el año 200 a.C. en la antigua Roma. Posteriormente, Justiniano lo incorporaría al ius corpus civiles.
Derivado de todo ello, diferentes culturas, diferentes países han incorporado esta institución como una forma para adquirir la propiedad de manera legal. Veamos cuáles son los elementos que consideraban los romanos para que esta usucapión se llevara acorde a la ley. La buena fe, una causa justa, no quebrantar derechos a terceros, no un divini juris, es decir, que no sea una cosa divina, una cosa pública. ¿Y qué cosas podían ser adquiridas? Bien, podían ser adquiridos terrenos, bienes inmuebles por un periodo de 2 años y los bienes muebles por un periodo de 1 año. Estas instituciones, como lo definían los romanos, se siguen utilizando hoy en día. Así que los invito a que tengamos un contexto histórico para hacer una correcta aplicación, entendimiento y reflexión sobre nuestras normas jurídicas hoy en día y, como buenos juristas mexicanos, hacer una correcta aplicación de las mismas. Sin más que añadir, por mi parte, muchas gracias.